Este es un video para mi amiga Edith en este caso, que vamos a repasar todo lo que yo le había escrito. Primero que nada voy a empezar con lo que es la psicopedagogía. La psicopedagogía es la pedagogía que aplica la psicología como parte de ella o como una ciencia en este caso. Entonces es pedagogía en este caso con psicología, que se llevan a cabo para poder enseñar en este caso, o tener un método de enseñanza en este caso. ¿Se fijan? Ya. Vamos a ver lo que son en este caso las MCA o las medicinas complementarias alternativas, que en este caso el MinSal el año 2005 empezó a establecer normas o cómo se deberían empezar a llevar a cabo en este caso. Lo que son algunos que son medicinas alternativas, medicinas complementarias, como la sonidoterapia, el dibujo, etcétera, etcétera. Cosas que le enseñan a los establecimientos educacionales a los niños en este caso. Eh, Hay ciertos fundamentos filosóficos en este caso, personas que se dedican a ese aspecto en este caso, que tiene mucha relación. El primero que vamos a ver es Ernest Casper, que él decía que los símbolos, o por ejemplo todo lo que influye símbolos, uno los va asociando cuando es niño y de esa manera va interactuando, va creciendo, ya que los niños ocupan mucho la vista y mucho la imagen, y como son pequeños en este caso, todo lo que es simbología o lo que son objetos en este caso le van atrayendo. Entonces está muy relacionado el simbolismo en este caso con el crecimiento en este caso del niño. Después pasamos a Nelson Goodman, que él establecía una relación entre lo que era el arte y el conocimiento. O sea, vale decir que él, por ejemplo, en formas artísticas, como puede ser el dibujo en este caso, lo relacionaba mucho con el conocimiento. Por ejemplo, acá ustedes ven que está lleno de dibujos y está lleno de conocimiento, que cada cosa representa una cosa, ¿se fijan? Por ejemplo, como ocurre, por ejemplo, con las cartas del tarot, que están llenas de simbolismo y tienen un significado. ¿Se fijan? Eh, en este caso, todo lo que arte, en este caso, los niños dibujan de diferentes maneras, ustedes le piden dibujar, no sé, por una hormiguita y todos la van a dibujar uno más grande, más pequeña, más, con más peso, con menos peso, de diferentes maneras, con más detalle, con diferentes colores, etcétera, 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 porque cada uno interpreta su conocimiento de acuerdo a lo que va dibujando en este caso. Ya. Eh, Él decía en este caso que el arte es una forma de crear y comprender el mundo, que es lo que dice Nelson Goodman. En todo caso, él decía que las artes y la ciencia iban unidas, como que tenían algo en común. Por ejemplo, los psicólogos que hacen esos dibujos que haga la persona y le van interpretando a ver cómo es la persona, que le pidan dibújame esto otro. Ya. Piaget. Piaget decía que a partir del dibujo se desarrolla un proceso de hay un proceso de evolución en este caso. ¿Se fijan? Él decía que a medida de que se iba dibujando, se iba creando en este caso, se iba desarrollando un proceso de evolución. Iba evolucionando la persona. Por ejemplo, no es lo mismo cuando dibujo un niño cuando dibujo un adulto. ¿Se fijan? Se va evolucionando en el dibujo. El niño va a hacer una cosa más básica. El palito, palito, palito. Una cosa así, la persona como un palito y después cuando está más adulto lo va dibujando con más detalle. Entonces eso decía Piaget. Decía que a partir del dibujo se va desarrollando un proceso de evolución, en este caso en el individuo. Gadamer. Gadamer decía que la educación artística en el desarrollo personal. Él decía que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el arte se va desarrollando, en este caso, el desarrollo personal de la persona. Y se tiene que entender como arte no solamente el dibujo ni la escultura, sino que también el canto, el tocar un instrumento musical. A veces las personas están cantando hasta solas, si se fijan bien. Porque es parte del desarrollo personal, como dice. Toda persona tiene como un lado artístico, independiente si no dibuje o no toque algún instrumento musical, por lo menos algunos cantan, lo pretenden cantar. Terapias artísticas creativas, las TAC, son disciplinas que estudian y desarrollan y aplican técnicas y estrategias para establecer
una relación en este caso. Sería aprender. ¿Cuáles son los conceptos claves que tenemos que tener en este caso de las TAC o de las terapias artísticas creativas? Primero, el lenguaje artístico es un sistema de código. El lenguaje artístico es sistema de código. Por ejemplo, lenguaje artístico. La música en este caso está en un pentagrama, tiene notas musicales, tiene un tipo de lenguaje y un tipo de código artístico. Cuando las personas dibujan también, dibujan de una manera, hacen la cabeza, el cuerpo, todo, algunos más artísticos con medidas que otros, obviamente, pero se manejan códigos, se manejan colores, líneas, notas musicales, ¿se fijan? Y todo eso nos lleva a hacer como una obra de arte en este caso. Eso es lo que sería el lenguaje artístico, que sería un sistema de códigos. Después existe la comunicación. La comunicación se refiere a toda conducta. Por ejemplo, en las cosas del tránsito uno puede ver que hay comunicación. El disco pare significa una cosa, la luz verde, hacia dónde va cada vehículo, se fijan, el ceda el paso, qué significa, y nos establecen conductas cívicas que nos llevan a evitar accidentes automovilísticos en este caso. Entonces ahí tienen como un tipo de comunicación, ¿no? Por ejemplo el mimo que se hace gesto, todo, y uno ahí como que entiende. O por ejemplo tu sistema de comunicación, los sordomudos, que hacen señas con las manos y todo, y se establecen un sistema de comunicación, lo cual ellos o las personas que estudiaron eso lo pueden entender. Después está la emoción en este caso. La emoción tiene que relación con todas las posturas que tienen que ver con el ánimo en este caso. Por ejemplo, cuando ustedes van a conversar con alguien y lo notan así, uy, ¿qué te pasa? ¿Estáis triste? ¿Estáis enojado? ¿Estáis alegre? Porque la emoción en este caso nos establecen de qué ánimo estamos. Entonces, ya sabiendo eso, podemos saber cómo podemos llegar a la persona. ¿Se fijan? La creatividad. Después la creatividad es un proceso de expresión saludable en sí mismo. Aquí la creatividad tiene que ver mucho, por ejemplo, con... Puede ser con cualquier cosa que uno piense a veces. Uno está pensando cosas y está creando cosas en su mente y en su imagen, o está formando situaciones. Entonces eso está en todas las personas, en todos los humanos, hasta donde sé por lo menos. ¿Se fijan? Y eso tiene que ver con la parte creativa, que tiene que ver mucho con la imaginación también. Después está el contexto sociocomunitario, que es el enfoque comunitario. ¿Qué es el enfoque comunitario? Es un modelo metodológico como una cosmovisión o paradigma particular de lo psicosocial. Acá vamos a entender. El entorno en este caso es en el cual se desenvuelve el individuo, donde hay interacciones sociales y comunidades, o sea, donde hay más personas en este caso. Por eso dice que el enfoque comunitario es un modelo metodológico como una cosmovisión, como un todo particular de lo psicosocial. Y ahí, ¿qué es lo que influye? El entorno, que es lo que leían delante. Trabajo en contexto comunitario. Son acciones y estrategias y enfoques desarrollados por profesionales y organizaciones y entidades gubernamentales que tienen que ver con la educación, la salud y la vivienda, lo que es política pública. Por ejemplo, los trabajos en contexto comunitario son estas, por ejemplo, cuando van a las poblaciones, van, inyectan a los animalitos para esterilizarlos, van a revisarlo, hacerle labor de veterinaria, van a ver las condiciones que están, cómo están los parques, si tienen algún problema en alguna calle, los organismos que se encargan ahí, como los consultorios, se fijan, hay una red en este caso de organismos, entidades gubernamentales. También me imagino que pueden haber particulares de todo, pero de eso se trata, que ver los temas de educación, salud y vivienda en este caso. O las juntas de vecinos también incluso pueden funcionar hasta cierto punto en ese contexto. Algunos principios en el trabajo comunitario en Chile. En el trabajo comunitario en Chile está la participación ciudadana, se fomenta la participación activa de la comunidad.
Esto es importante porque aquí, como dije, nos prenden antes las juntas de vecinos, aquí pueden actuar mucho. ¿Qué está sucediendo en este sector? ¿Cómo están las luminarias de aquí? Las cámaras de seguridad, y como un cuidado entre todos. ¿Qué cosas hacer en ciertas fechas del año? ¿Qué necesidades tiene la comunidad? Ahí la presidenta de la junta de vecinos, o quizás de otro organismo que haya por ahí, se va a encargar de todo eso. Entonces hay una participación ciudadana ahí. Se fomenta la participación activa de la comunidad. O sea, ya saben dónde vive cada uno, qué necesidades tiene, la situación que está pasando, todo. Está el enfoque integral. Se enfoca en, en, en este caso, los múltiples problemas de la comunidad, cosas que afecten a la comunidad, enfoque integral. Por ejemplo, el enfoque integral a la comunidad en este caso nos está afectando la falta de luz, porque se producen asaltos, porque se pueden producir accidentes. Entonces tenemos que hacer algo para que vean el tema de luz, hablar con la municipalidad, no sé, con Emilari, con alguna. Entonces la comunidad va como una representación por una necesidad o por un enfoque integral en ese momento, que hay problemas en la comunidad. ¿Se fijan? Colaboración. Se promueve la elaboración colaboración. Se promueve la elaboración entre diferentes acciones. Aquí la colaboración tiene que ver mucho con las personas que están organizando, ya sean los presidentes de una junta, de una comunidad, todos ellos tienen que hacer una organización, en este caso una colaboración con los demás organismos, que en este caso pueden ser organismos gubernamentales en este caso. Educación, salud, Ceremi, vivienda, transporte. Van viendo todas las quejas y la alcaldía también puede ser parte del municipio de cada ciudad. Entonces ellos van actuando en forma de colaboración con los demás organismos para ir solucionando en este caso los problemas que le aquejan a su comunidad. Después está la adaptabilidad. Se reconocen y respetan las particularidades de cada comunidad. La adaptabilidad, por ejemplo, tiene relación mucho con, por ejemplo, lo que puede ocurrir con comunidades aquí que son aymar o tienen otras creencias, otras costumbres. En este caso tiene que haber una adaptabilidad. El cómo tú vas a llegar a ellos, ¿te fijas? Entonces tienen ciertas tradiciones que a veces uno tiene que compartir, ciertos rituales, que a veces uno como autoridad también tiene que estar presente. Entonces se adapta en este caso las costumbres o no sé, bueno, no sé qué tanto las creencias, pero las costumbres de ellos para poder establecer una buena relación o una buena comunicación con la comunidad. Por ejemplo, en el sur de Chile, también de esas comunidades que andan moviendo las casas con la madera, con unos troncos, con unos bueyes, después celebran, curanto, chapalele, todo eso. Ya. Desarrollo sostenible. Son las soluciones a largo plazo que sean sostenibles. Desarrollo sostenible, por ejemplo, que sean a largo plazo, por ejemplo, una instalación de un parque, del tema de las veredas, del tema de la luz, del tema del agua, o sea, que vaya a ser a largo plazo, que vaya a tener una solución a largo plazo, que siga funcionando durante el tiempo, que no sea a corto plazo, que para mejorar en este caso la comunidad, cómo están las viviendas, mejorar el tema de vivienda, todo. Empoderamiento, fortalecer la capacidad de la comunidad. O sea, fortalecimiento, la capacidad de la comunidad, en este caso de darle ciertas atribuciones. En este caso la comunidad tiene un representante, tesorero, secretario, para darle un cierto empoderamiento para que pueda tener cierto peso lo que diga frente a organismos particulares o estatales, en este caso. Como diciendo bien, ya la puedan tomar en cuenta. Evaluación y retroalimentación. Se realiza un seguimiento constante de las acciones implementadas. O sea que cada cierto tiempo se revisan a ver cómo va este plan que empezamos hace un año atrás, cómo va el tema de la reconstrucción de esto, del cuidado de esta cosa, ya sean parques, instalaciones, cómo está la comunidad, cómo está el lugar en este caso. ¿Se fijan? Entonces se va evaluando, no sé, cada 6 meses, cada un año, ahí no sé cómo quizás cada una tendrá sus roles. Distintos conceptos
comunitario. Los distintos conceptos comunitarios son los conceptos que son parte de una comunidad. Acá está la parte sociocultural, histórica, económica, religiosa, relacional. Contexto sociocultural. Tiene que ver las normas, las creencias culturales de la comunidad. En este caso, por ejemplo, a ver, un contexto sociocultural, por ejemplo, aunque le parezca extraño, sería la cárcel, porque tienen sus normas, tienen sus reglamentos, tienen sus códigos. Cuando toman el mate, ellos tienen una manera de pasarse el mate, entonces tienen una cultura carcelaria. Tienen nombre, los nombres ahí les nombran a cada cosa. Suena raro el ejemplo, pero también es un contexto sociocultural. También hay una comunidad también ahí. Pero bueno, con otras normas también. Bueno, eso sería un contexto sociocultural. Otro contexto sociocultural puede ser, como dije, las comunidades aquí, las comunidades Mara, todo eso que también tiene sus normas, sus creencias, su cultura, todo. Contexto histórico. Aquí tiene que ver el pasado de la comunidad, cómo las experiencias pasadas influyen en cada comunidad. Por ejemplo, el contexto histórico aquí puede ser el tema de que somos cercanos con Perú. Acá tenemos algo histórico entre la relación de Tacna y Arica, ¿se fijan? Pero en este caso el pasado de guerra por lo menos en Tacna yo creo que no lo han, bueno, los peruanos tampoco no son tan resentidos como los bolivianos, ellos pasan la historia de otra manera también. Eh, Ahí en este caso no tenemos problema con algo histórico, con algo que ocurrió hace mucho como el asalto y toma del Morro de Arica. ¿Se fijan? Porque tanto quizá las comunidades nosotros no nos han enseñado odio hacia los peruanos ni los peruanos hacia los chilenos, sino que lo basan más en un contexto histórico de guerra nada más. ¿Se fijan? Entonces eso ha permitido que haya turismo para Tacna, que los ariqueños se vayan para allá, estos para acá también ingresen, haya un intercambio en este caso, porque el contexto histórico evitaron que hubiera odio rencilla en este caso. ¿Se fijan? Ya. Contexto económico, recursos económicos disponibles de la comunidad. Bueno, ahí los contextos económicos lo maneja cada comunidad. En este caso, no es cuánta plata tenga cada uno, sino que en el sentido de con qué tantos recursos tiene la comunidad para mejorar cierta área. Pueden ser recursos humanos, personas en este caso, recursos materiales, en este caso para ir arreglando el lugar en este caso. Ya, contexto religioso, son las creencias y prácticas religiosas. Aquí el contexto religioso, como les dije, tiene relación con las comunidades. Comunidades mara, comunidades pueden ser en el sur mapuche, que tienen sus creencias religiosas y creen en ciertas cosas, ya sea la Pachamama, la naturaleza, alguna entidad. Entonces eso se tiene que respetar también, porque es parte del contexto religioso y de su contexto histórico también. Contexto relacional. Tienen que ver las redes de interacciones sociales. Las redes de interacciones sociales, por ejemplo, en lo que tiene que ver relacional, por ejemplo, ocurre mucho con las personas que tienen alguna discapacidad o están enfermas de algo, entonces necesitan en este caso, redes para poderla ayudar, para poder salir, no sé, que alguien le va a comprar algo, que le trae algo. Entonces necesita ese tipo de redes, porque obviamente depende de otras personas, en este caso transporte, se fijan, entonces tiene que tener acá se aplica mucho lo que es el contexto relacional, cómo se va a relacionar las personas con la comunidad, las personas que tienen más dificultad en este caso para poder llegar a cierto acceso, ya sea de vivienda, educación o salud, ¿se fijan? Entonces ahí tiene que haber harto un contexto relacional, cómo se va a relacionar con ese tipo de personas, cómo va a ser su red de apoyo en este caso. Características de los contextos sociocomunitarios. Acá es más preventiva que restauradora. En este caso, las características de los contextos sociocomunitarios significa que en este caso va a prevenir en este caso. Va a ver la situación o los problemas que tenga ante la comunidad para evitar en este caso que a futuro se produzcan problemas.
No es que vaya a ser restauradora, no es que vaya a cambiar toda la historia, la creencia, el contexto sociocultural, no va a cambiar todo eso, sino que va a ser de forma preventiva en este caso, que va a ayudar a la comunidad para que el problema no empeore o la comunidad no lo empeore. ¿Se fijan? Entonces va a haber más de una forma preventiva. En este caso tiene que ver mucho, va a haber también lo que es experiencia y política en este caso. Política en este caso no se refiere a política de izquierda o de derecha, sino que política a los líderes o las normas que va a establecer la comunidad en este caso. Por ejemplo, política, una comunidad que no le llega el agua y tiene una cosa grande de agua en donde tienen que sacar ya cuánta cantidad puede sacar cada persona, los horarios establecidos para sacar. Esas son políticas que va a hacer la comunidad. Por ejemplo, acá deben haber políticas para el agua en Azapa. Ciertos sectores se riegan, cada cuánto ocupa la agua, otras personas tendrán derecho, otras no. Bueno, yo ahí no me manejo, pero me imagino que para el agua igual deben haber ciertas políticas en cómo se maneja. ¿Se fijan? Se basan en la acción, en este caso, inmediata. Se basan en la acción inmediata, significa que van a resolver el problema de manera inmediata, de manera ahora, que se vea la solución ahora, ya, a corto plazo, en unos meses. Obviamente cuando son planes que tienen que ser a corto plazo, con soluciones inmediatas, como dice. Características de la teoría sociocomunitaria. Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social en este caso. O sea, en este caso los niños desarrollan su aprendizaje. Significa que los niños tienen que compartir con otros niños para poder jugar, recrearse, comunicarse, para poder desarrollarse. Obviamente, aquí también hay una teoría, por ejemplo, o sea, no sé si teoría, pero por lo menos yo lo vi en un caso que mostraban, por ejemplo, que si tú a un niño lo separas de la mamá cuando es chico, como que no va a desarrollar la parte como empática, como la parte de establecer vínculos, porque se corta como esa emoción. No sé, yo no soy científico, pero algo pasará en la mente humana, algún choque muy fuerte, digamos. Entonces puede que la persona no sea empático a futuro nada más. Y quizás poco tolerante también. Ya. Por eso es bueno que los niños interactúen entre ellos, ¿ya? Y con las demás personas igual, obviamente, de manera responsable. Desarrollo humano que a través de la interacción y la colaboración, que el desarrollo humano se va desarrollando en este caso a través de la interacción que tenemos con los demás. Claro, porque si no después nos transformamos en unos ermitaños. Entonces obviamente tiene que ser así, tiene que haber una interacción entre personas y todos los demás. ¿Se fijan? Para poder desarrollarnos mejor como personas. Suerte, Di, y ve harto el video para que se te quede grabado. Que te vaya bien en la prueba.